Pues buenos días nuevamente, hermanos. Estamos muy gozosos de estar juntos otra vez y hoy continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ha sido realmente hermoso, ha sido edificante. He compartido con mis hermanos que desde pequeño Dios me dio la bendición de poder leer su palabra y de los 4 evangelios, el que más me gustaba era el Evangelio de Mateo. Lo leí varias veces, pero obviamente había muchas cosas que no hacían sentido. Y a través de los años el Señor ha estado bendiciendo mi corazón al ir viendo con mayor claridad su palabra y siendo enseñado por mis maestros. Y en verdad he sido edificado. Y esta ocasión en que estamos pasando nuevamente por el Evangelio de Mateo y viendo estas enseñanzas hermosas del Señor Jesucristo y viendo el enfoque que Dios quiso darle a través de su Espíritu Santo al apóstol Mateo para escribir a judíos, a gente que conocía la ley de Dios, que conocían la palabra de Dios y que esperaban al Mesías, que esperaban que el Mesías llegara. Y bueno, hay muchas cosas aquí alrededor de esta esperanza escatológica que los judíos tenían. También junto con el Mesías esperaban que viniera un rey, que viniera no cualquier rey, sino uno descendiente de David, y que Israel volviera a ser un reino glorioso como lo había sido en el tiempo del rey David y del rey Salomón. Y la tercera cosa que ellos esperaban es que la gloria de Dios se manifestara nuevamente en el templo, no en un templo precisamente como el que Herodes les había construido, sino un templo en donde la gloria del Señor, la Shekinah, la nube gloriosa representando la presencia misma de Dios, pudiera estar ahí. Y bueno, Mateo viene para decirnos: el rey ya llegó, se llama Jesús de Nazaret. Y su reino ya ha sido establecido. Fue anunciado y Cristo dijo en los capítulos que siguieron: el reino ya está entre vosotros. Ahora, por supuesto, no están todos los súbditos del reino. El Señor está llamándolos, el Señor está llamando a sus ovejas, está atrayendo hacia Él. Y todos los que podemos venir en fe sabemos que no podríamos venir sin la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, nadie de nosotros puede venir por sí mismo. Nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no se puede mover, hermanos. ¿Sí? Puedes tener un razonamiento natural, puedes tener esa inclinación natural o ese instinto natural de que hay un ser superior, pero no te puedes acercar a Él a menos que el Espíritu Santo de Dios te traiga a los pies de Cristo Jesús. Y Cristo dijo entonces: pero todo el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces sabemos por qué venimos a los pies del Señor Jesús. Todos estábamos bajo pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Y eso lo dice el Salmo 14. Dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces estamos hablando de personas espiritualmente muertas, incapaces de buscar a Dios, a menos que Dios les buscara, a menos que el Espíritu Santo de Dios llegara a infundir vida en nosotros, es que podemos buscarle. Y entonces el Rey ya llegó juntamente con su reino, ¿sí? El Mesías ya está aquí. Y Él, como más adelante en otros pasajes de la Escritura y las enseñanzas del apóstol Pablo, vamos a ser enseñados de que el templo también ya se está edificando con piedras, y con piedras vivas,
¿sí? Pero eso corresponde a un tema. Solamente quería completar el pensamiento de esta perspectiva escatológica. ¿Qué quiero decir cuando digo perspectiva escatológica? Quiero decir que era todo aquello que los judíos esperaban en el fin del mundo, en el fin de todo. Ellos esperaban una nueva era. Por eso hablaban de esta era presente y la era venidera. Y bueno, este es otro tema también increíblemente amplio. Pero ellos esperaban que esa era terminara de esclavitud, de estar bajo el yugo de los romanos. En fin, tenían una perspectiva muy materialista, muy humana, pero esperaban que el Mesías, que el Rey viniera y que el templo nuevamente tuviera la gloria que había tenido en el tiempo de David y de Salomón. Pero cuando vino el Rey, no pudieron reconocerlo. Y es lo que Mateo está diciéndonos una y otra vez, que todo lo que estaba pasando alrededor de la persona del Señor Jesucristo y en la misma persona de Cristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente las profecías de Isaías, que fueron dadas 700 años antes. En fin, toda esta gama de cosas hacen que el Evangelio de Mateo sea un evangelio realmente rico, realmente delicioso al corazón y a la mente de un hijo de Dios, al estar mirando que aquel en quien tú has creído, Él es el Mesías prometido, Él es el Rey de Dios. En fin, es realmente interesante todo esto. Pero bueno, hoy nos toca este pasaje. Recuerden, todo esto ha venido construyéndose desde el Sermón del Monte que estuvimos estudiando. El Rey dio sus instrucciones, el Rey ha dado una descripción de cómo son sus hijos en el reino, en este reino. Y después nos ha mostrado muchas señales ya, las cosas que están pasando están señalando a este Rey que ya está aquí. Y ahora en el capítulo 10 escogió a 12 de entre la multitud de discípulos, ha escogido a 12 hombres para que sean sus apóstoles, para que ellos numéricamente y de manera simbólica, ellos puedan representar a este nuevo pueblo, a este pueblo espiritual compuesto no solo de judíos, pero también de gentiles. ¿De acuerdo? Entonces ya ha estado trabajando el Señor sobre este nuevo pueblo. Y ahora les está dando algunas instrucciones muy, muy específicas. Y de eso quiero que estudiemos hoy, si el Señor así nos permite, en el capítulo 10, versículos 5 al 15. Voy a leer, sigan ahí con su vista, y si puedes leer en voz alta, está excelente. Ayuda mucho que no solamente veamos la escritura, pero que podamos escuchar la lectura y podamos escuchar a nuestro Señor, su palabra hablándonos. Mateo capítulo 10, versos 5 al 15. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Esto es increíble, esta palabra instrucciones tiene una connotación amplia. No solamente se refiere a la instrucción teórica de un maestro, pero también se refiere a la dirección de un general, del general de un ejército, ¿sí? O sea, tiene muchas connotaciones esta palabra instrucciones en el griego, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella.
mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tener tu palabra frente a nosotros. Dios, seguimos necesitando la dirección de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y para poder saber qué es lo que quieres decir a nuestro corazón en esta mañana. Dios, oramos que bendigas a cada uno de los que estamos presentes en esta transmisión, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Sigue edificándonos como solamente tú lo sabes hacer, como solamente tú lo puedes hacer, Señor, y como solamente tú lo quieres hacer, Padre. Y oramos, Dios, por nuestros amigos que están con nosotros por primera vez. Oramos, Señor, que ilumines su mente y su corazón, igual que a nosotros, Padre. Que tu misericordia alcance a cada uno de quienes hoy escuchemos tu palabra, Señor. Sigue derramando de tu gracia como lo has hecho hasta hoy, Padre. Y de antemano, Señor, te decimos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por lo que tienes para nosotros en este día hermoso, Señor. Padre, oramos todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues este es un pasaje realmente interesante. La verdad es que me gocé mucho al estar leyéndolo. Hay algunas cosas que de pronto no hacen mucho sentido para nosotros y puedo entenderlo, ahora pude entenderlo, y al estar estudiando algunos maestros que han pues escudriñado las escrituras y también que han investigado el contexto histórico, cultural, social, económico y de todos los aspectos en que el Señor Jesús estaba viviendo y diciendo estas cosas. La verdad es que se hace interesante. Uno de los hermanos que el Señor usó para investigar muy a fondo la cuestión cultural fue el hermano Alfred Edersheim. Él fue judío de sangre y el Señor atrapó su corazón, le salvó por la gracia de Cristo Jesús. Y fue un gran hombre, un gran erudito de la palabra, y él escribió un libro que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Y la verdad es que es muy instructivo respecto a todos estos aspectos culturales. Hay algún escritor que dijo que este es un pasaje sumamente judío, no en su espíritu, o sea, no en la intención del Señor Jesucristo de hacernos judíos, sino más bien en el lenguaje y en la forma de expresión. Hay muchas cosas aquí que un judío las entendería, en esos momentos las entendería muy bien. Ellos sabían de qué se trataban estas cosas. Nosotros tenemos que estudiarlas. Ellos, era para ellos parte de su vida, era parte de su andar, parte de las costumbres inclusive regionales que tenían. No, a veces pensamos en toda la gente de Medio Oriente, pero es más allá. O sea, Medio Oriente tiene muchas facetas. Hay muchos países, hay muchas regiones. Entonces en cada una de ellas hay estos aspectos culturales regionales. Entonces el Señor Jesús está hablando aquí de una manera muy especial y muy judía, por decirlo de alguna forma. Esto no significa, como digo, que el Señor Jesucristo estuviera intentando hacer que los gentiles algún día se hicieran judíos o que practicaran las cosas judías. No, simplemente estaba en un contexto judío. Y recuerden, es Mateo el que está escribiendo el Evangelio a judíos. Entonces hay muchas cosas aquí que tienen que ver directamente con ellos. Y yo espero que el Señor nos dé claridad. Pero bueno, al estar observando todo el capítulo, me encontré con unas cosas interesantes. Hay como cinco secciones en este capítulo, en esta porción. 5 secciones que se hacen realmente interesantes, y pareciera que cada una de ellas termina con una especie de referencia
al juicio o a lo que vendrá al final de esta era. Miren, vamos a verlo. Quisiera que lo viéramos de manera rapidita. Este pasaje que yo tomé está del verso 5 al 15. Y miren cómo termina el verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál aquella ciudad? Aquella ciudad a donde ustedes vayan, dice el Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús, bueno, por el Evangelio de Marcos y de Lucas, sabemos que el Señor Jesús, después de haber hecho esta elección de los 12 en los primeros 4 versículos de Mateo 10, después los envió de 2 en 2 a predicar, y a todo lo demás que ya nos dice ahí en el versículo 6, 7 y 8, que los envía a predicar, les da instrucciones de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, dónde lo tienen que hacer, dónde no lo deben hacer por este momento, primeramente a quiénes deben ir. En fin, todo esto sabemos que fueron instrucciones específicas porque tenían que ver con el primer viaje misionero, digámoslo así, de los apóstoles ahora a las ciudades y aldeas de Israel. O sea, aquí el Señor Jesús no los está enviando ni a la provincia de Siria al norte, ni a la provincia del oriente allá en Decápolis. No, tampoco los está enviando a Samaria. Recuerden que el Señor Jesús está en su ministerio ahí en Galilea, en el mar de Galilea, en Capernaum, y no está enviando a sus apóstoles fuera de las fronteras, sino más bien en primera instancia está cubriendo las ciudades y aldeas de Israel. Y entonces, cuando termina esta porción o esta serie de instrucciones del versículo 5 al 15, les dice la referencia al día del juicio final. Vamos a ver la siguiente, en el versículo 16 al 23, ahí está el siguiente trozo, y miren cómo termina el versículo 23. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Y miren la sentencia: antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora cualquiera diría: oye, pues para cuando Cristo venga, pues ya Israel ya conoció varias veces y recibió misioneros. Bueno, recuerda esto: muchas de estas instrucciones eran específicamente para ese momento en que Jesucristo estaba enviando a sus apóstoles a una obra misionera regional, por decirlo de alguna forma. Y entonces no voy a explicar este siguiente trozo porque corresponde a otro sermón, pero lo que yo quiero que veamos es cómo el Señor Jesús está llevando las instrucciones, estos cinco secciones, las está llevando al clímax. Y ese clímax tiene que ver con un aspecto de juicio, con un aspecto de su venida, con un aspecto del día en que Dios ejerza su sentencia. Luego, del versículo 24 al 33 está la otra sección, y dice el 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, mira lo que dice hablando de el día final: yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya vieron? Es como una especie de espiral. El Señor Jesús está dándoles un ciclo de instrucciones, y cuando llega al punto, termina con una referencia, digamos, a un juicio o al juicio final. Y vuelve a tomar otra vez el trozo de instrucciones en otra línea de la espiral, y vuelve a llegar al punto en que dice: todo esto traerá finalmente una consecuencia, para bien o para mal. Y entonces ya llevamos 3. La primera, como dije, en el verso 15, la segunda en el verso 23, la tercera en el verso 33, la cuarta está en el 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dice, la hallará. ¿Ok? Todo esto tiene que ver de cómo un discípulo del Señor Jesucristo se entrega al Señor, y que al final de cuentas te vas a enterar, vas a concluir que no fue una mala inversión haberle dado tu vida al Señor Jesucristo.
y que al final, como le dijo después a sus apóstoles, todo lo que hayan dejado lo recibirán 100 veces más y al final la vida eterna. Y aquí el Señor Jesús entonces está hablando de la vida. Y por último, el último trozo está en el verso 40 hasta el 42, que son 3 versículos. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe; el que me recibe a mí, recibe al que me envió; el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Ya viste? Otra vez está llevando el asunto a sus últimas consecuencias. Bueno, ahí vamos a dejarlo. Solamente quería mostrarles que hay como 5 secciones, como 5 trozos en los que está dividida toda esta serie de instrucciones del Señor Jesucristo. Bien, entonces, esta es una de las verdades que nos ayuda para entender bien el contexto de este pasaje que acabamos de leer. Segunda cosa que quiero comentar es que muchos pasajes de aquí, como dije hace un rato, ocurren en los otros evangelios, pero en situaciones distintas. ¿Sí? Algunas de estas instrucciones que el Señor Jesús da, también las mencionan los evangelistas Marcos y Lucas, pero en otro contexto, en otra situación, en una situación distinta a esta. Ahora, aquí hay 3 posibilidades. Primero, puede ser que Jesús dijo palabras similares en más de una ocasión. Segundo, puede ser que Mateo tomó todos los episodios y los empaquetó en un solo discurso. O tercero, puede ser que hayan sido las dos. Las dos posibilidades, que el Señor Jesús dio estas instrucciones en más de una ocasión y que Mateo pues está juntando también al mismo tiempo, está juntando estas instrucciones precisas. Muy bien, el discurso presentado por Mateo va más allá de la misión de los 12 y esto me encantó. Esto me encantó porque no solamente tenía que ver con ellos. Hay quienes hacen divisiones, hermanos. Si ustedes han escuchado que algunos predicadores, maestros o escritores hablan del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Cristo, y que dicen que son 3 reinos distintos, eso no es verdad. Son nada más diferentes expresiones de hablar de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este discurso del Señor Jesús va mucho más allá que solamente la instrucción para ellos. Va mucho más allá inclusive que solamente la instrucción para la iglesia primitiva. De hecho, es un bosquejo de la historia de la iglesia de principio a fin. Es decir, tiene que ver contigo y conmigo también. Otra cosa más antes de empezar nuestro estudio es que la distinción de aplicación primaria y secundaria a las distintas partes del discurso y su unión en los principios generales se debe tener en cuenta durante todo el estudio. Es decir, hay cosas que tenían que ver específicamente con ellos, con los apóstoles y con la gente a donde les iban a ir a predicar. Y hay otras cosas que tienen que ver no solo con ellos, pero con todos nosotros. Hay que estar pendientes de esto. El Señor los envió de 2 en 2, y esto me gusta. En Marcos 6:7, Marcos capítulo 6, versículo 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y Lucas 9:1 dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hermanos, el Señor Jesús no estaba jugando al misionerito. El Señor Jesús no estaba jugando vamos a jugar al reino y que yo era el rey y ustedes eran los súbditos. No, el Señor Jesús tiene un proyecto eterno que está ahora llevando a cabo en la vida de estos 12 hombres. Y tu vida y la mía y lo que está pasando en este mundo, hermanos, tiene que ver con un proyecto divino. Dios ha hecho un plan de redención, de salvar almas del infierno. Y era tan especial y tan serio este asunto que cuando los envió, dice Lucas, que les dio poder y también les dio autoridad. Hermanos, esto solamente puede hacerlo Dios. Esta obra de salvar pecadores,
Solamente la puede hacer Dios. Cuando estaba buscando un título para este sermón, pues lo primero que pensé fue lo que dice aquí, ¿verdad? En nuestra versión 60, titularon los hermanos que editaron esta versión, La misión de los 12. Y dije, pues es un buen título, La misión de los 12. Pero después, al ir estudiando, empecé a pensar que si yo pudiera escoger un título para este pasaje, quizá yo le llamaría La misión más grande del mundo. La misión más grande del mundo. Y vienen a mi mente algunos recuerdos, como por ejemplo se cuenta del predicador James Stewart allá en Inglaterra, cuando la reina de Inglaterra, la reina que todavía está viva, que acaban de vacunarla ayer, que le fue, dicen que fue a la casa de James Stewart, el evangelista, y le dijo: señor James Stewart, he tenido muchas buenas referencias de usted y yo quiero proponerle que usted sea el primer ministro de Inglaterra. Y James Stewart le dijo: señora, su majestad, con todo respeto, yo debo decirle que yo soy ministro de Jesucristo y no puedo aceptar ser primer ministro de Inglaterra. Y obviamente la reina se molestó y le dijo: señor Stewart, usted no entiende, usted no puede comparar ser ministro de Jesucristo con ser el primer ministro de Inglaterra. Y James Stewart le dijo: tiene razón, señora, no lo puedo comparar, por eso no lo puedo aceptar. Porque esta misión en la que estamos, hermanos, es la misión más grande del mundo. Que Dios haya decidido venir a salvar pecadores, eso es una misión que solamente Dios puede llevar a cabo. Entonces el Señor tiene algunas instrucciones para sus enviados. La primera instrucción que les da, y yo la he titulado esta primera instrucción, número 1, nunca olvides el objetivo. Nunca olvides el objetivo. Nunca olvides por qué el Señor te salvó. Nunca olvides para qué el Señor te salvó. Nunca olvides para qué Dios te ha puesto ahí donde estás. Nunca olvides por qué el Señor te ha dado esas capacidades que tienes. Nunca olvides que Dios tiene un plan para llevarlo a cabo en tu vida. No son los planes que tú y yo podamos hacer para Dios. Hoy hay charlatanes diciendo: sueña, piensa, invéntatelo, haz planes y ya que Dios le eche la firma. No es cierto, hermanos. El apóstol Pablo dice: ¿quién le va a enseñar a aquel que lo sabe todo? ¿Quién le va a decir cómo hacer las cosas? ¿Quién le va a dar un plan a aquel que ha planeado el universo, hermanos? Nunca olvidemos el objetivo. Miren las palabras del Señor Jesús en el versículo 5 y 6 ahí de Mateo. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Como dije, esta es una expresión muy, muy judía en su contexto y en su momento, ¿sí? Ahora, los comentaristas dan varias razones y puede ser algunas de ellas o todas ellas juntas. No estoy aquí para defender a los comentaristas, ¿verdad? Pero por camino de gentiles no vayáis. Bueno, recuerden que es Mateo escribiendo para gentiles, para judíos, perdón. Y es Mateo diciéndonos que el Señor Jesucristo envió primeramente a sus apóstoles para predicar el evangelio del reino a los judíos. ¿Tiene algo de malo eso? Pues número 1, no tiene nada de malo, porque lo instruyó el Señor Jesús así. Él lo planeó así. Pero segundo, cuando miras la escritura, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo nos explica que el evangelio así tenía que ser, al judío primeramente y también al griego. Ahora, el Señor Jesús no dice que el evangelio no debía llegar a los gentiles. No, miren lo que dice. Miren lo que dice: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes. Y ir antes es: vas a ir a aquellos, pero primero ve a estos.
Es increíble. Los judíos tenían todo tipo de prejuicios. Entonces, si un judío te veía relacionarte con un gentil o ir por un camino de gentiles, inclusive los judíos pensaban que el mismo polvo del camino de los gentiles era contagioso, era contaminante. Y entonces, si un judío te ve caminando por un camino de gentiles, él no querría juntarse contigo, él no querría platicar contigo. ¿De acuerdo? Samaritanos, pues los judíos despreciaban a los samaritanos. Sin embargo, con los samaritanos había un poquito más de relación que con el resto de los gentiles, ¿sí? Con los samaritanos, algunos comentaristas, Edersheim dice que algunos alimentos eran permisivos para los judíos poder comerlos. ¿Sí? Los ingredientes de algunas comidas, los caminos no eran tan sucios. Entonces piensas en toda esta mentalidad del judío y empiezas a entender que el Señor Jesús está diciendo: en este momento quitemos cualquier prejuicio que estorbe la predicación del evangelio a los judíos. Es a ellos primeramente. Y recuerden que el Señor Jesús dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos. Es decir, no que ellos fueran el origen, sino que era a través de ellos que el evangelio saldría desde Jerusalén, pasando por todo Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces, no pierdas el objetivo. Mira cuál es el objetivo. Versículo 6 dice: sino id antes, ¿a quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es curioso esto, porque no dice vayan a los chivos de la casa de Israel o a las cabras de Israel. No, dice el Señor Jesús, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, esa es la misión de todo hijo de Dios: ir a buscar a las ovejas perdidas. ¿Sabes? Hubo un tiempo que yo era una oveja perdida y el Señor envió a sus misioneros hasta allá donde yo vivía, en un pueblito que ni siquiera apareció en el mapa, y el Señor envió a sus mensajeros. Ahora yo no soy judío, entonces pues yo no tenía esos prejuicios que los judíos tendrían. Pero la instrucción para ellos, para los apóstoles, es vayan primero. ¿Qué significa esto? Miren, al estar buscando algunos pasajes que tenían alguna relación con esto, me encontré con Jeremías 56. Y en Jeremías 56 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Sí? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. ¿Sí? Ese pueblo que yo había rescatado de la esclavitud de Egipto, finalmente fueron ovejas descarriadas, ovejas perdidas, ovejas que habían caído en la ignorancia, no sabían. Y no estoy hablando de nosotros, hermanos, los latinoamericanos. Estoy hablando de ellos. El libro de Jueces dice que después de que murió Josué y los ancianos que habían estado con él, se levantó una generación de hebreos que no conocían a Jehová ni las maravillas que Dios había hecho. O sea, el problema, uno de los problemas grandes es la ignorancia. Cuando no sabes quién es el Dios que vino hace 2000 años para salvarte. Ovejas perdidas, ovejas hundidas en la ignorancia, ovejas extraviadas también por algún falso maestro, por algún falso pastor. Hermanos, hoy en día hay todo tipo de maestros falsos. Pero parece que han estado en una incubadora y están saliendo por cientos. De verdad, hermanos, es increíble. Las redes de internet están llenas de falsos maestros. El otro día hablaba con un hermano y me decía: oye, es que tengo este escrito y tiene cosas buenas que tú me has enseñado. Le dije: pues sí. No te van a dar el veneno así solo. El veneno así solo nadie se lo traga. O sea, deben darte un poco de verdad para que la mentira no sepa tan mal, para que no pienses que es un falso maestro y te están llevando a la perdición.
Y sabes, yo quiero decirte en esta hora, hay una misión del Dios del universo para rescatar tu vida. Si tú eres una oveja perdida. Y Dios ha querido que en esta mañana entendamos que debemos tener bien claro el objetivo por el cual Dios nos ha enviado. Y por supuesto Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, como dije, en principio esto tenía que ver con los judíos. Ellos eran las ovejas perdidas y Dios quería rescatar a un número de judíos por la fe en Jesucristo. Entonces vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les dice el Señor. Y el segundo término, por supuesto, es aplicable a nosotros, a buscar a aquellos que el Señor ya ha designado, hermanos. Por eso estamos aquí, por eso servimos al Señor, hermanos. Y yo he estado pensando en estos días, la iglesia de Cristo, la iglesia local donde Dios nos ha colocado, la iglesia Bautista Gracia, es una iglesia donde gracias a Dios hay muchos hermanos sirviendo. Hay hermanos sirviendo con su tiempo, hermanos sirviendo con sus dones, hermanos sirviendo con sus recursos. Y la obra de Dios no se ha detenido, hermanos. Y esto es hermoso. Y Dios ha permitido que su palabra traspase las fronteras y podamos ser bendición a otros hermanos. Hace unos días me contactó una persona de Filipinas, al otro lado del mundo. Y es interesante saber cómo Dios ha seguido trabajando, hermanos. Entonces, esto es hermoso porque es un proyecto de Dios. Segunda instrucción, vamos rapidito. Segunda instrucción, versículo 7. Dice, y yendo, predicad, diciendo, aquí va, el reino de los cielos se ha acercado. Esta segunda instrucción yo la he titulado, nunca olvides el mensaje. Número 1, nunca olvides el objetivo. Número 2, nunca olvides el mensaje. No pierdas de vista el mensaje. Oye, hermano, pero es que hoy ya no están predicando contra el pecado porque la gente se ofende. Además, ya no le llames homosexual, ya no le llames depravación, llámale preferencias, llámale otro estilo de vida, llámale otros colores y ya no le llames borracho, ahora llámale enfermito nada más y ponle nombres, adórnalo. Y en el fondo es pudrición espiritual. Sí. Bueno, ya no hay que decirle a la gente que Jesucristo quiere ser el Señor de sus vidas. Ya nada más hay que decirles que acepten a Jesús como su Salvador. Ya algún día ellos quizá quieran aceptar a Jesús también como el Señor de, híjole, qué terrible. Cuando leí eso de Charles Riley hace muchos años en un libro que se llama Equilibrio en la vida cristiana. Era un desequilibrio más terrible. Y no sé si John MacArthur a raíz de eso escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, en donde explica, dice que no podemos predicar el Evangelio de Jesucristo si no conocemos el Evangelio de Jesucristo. O sea, no puedes predicar algo que no conoces. Jesucristo nunca le mintió a la gente. A quien quería seguirlo le dijo, mira, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Así que si me quieres seguir, sabe que conmigo no hay ganancias económicas. A otro que quería seguirle le dijo, yo sí te sigo, nada más deja que yo termine aquí mi compromiso familiar de enterrar a mi padre y después te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Y a otros, Jesús les habló y les dijo lo que costaba ser su discípulo. Les dijo, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo recuerdo? Tenía yo 15 años cuando mi pastor me dijo, si has venido a servirle a Dios y estás involucrándote sentimentalmente en otros asuntos tuyos, no sirves para servirle a Dios. Eso me dolió mucho. Y no saben cuánto le agradezco al Señor. Porque no debemos perder de vista el mensaje.
No debemos perder de vista el objetivo. Y segundo, el mensaje. Predícale a la gente que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que es el único que puede salvarles, que es el único camino, la verdad y la vida, y que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nunca lo olvides. Tercera instrucción: nunca olvides la fuente. La fuente de todo bien, por supuesto. Nunca la olvides. Mira lo que dice el versículo 8. Es increíble el contexto en el que aparece esta expresión del Señor Jesús. Dice el verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y después de esto, cualquiera de nosotros podría pensar: oye, Señor, y con esto, con toda esta inversión que yo estoy haciendo, ¿será que voy a acumular muchos puntos contigo, Dios? Y de pronto Dios llega y rompe tu globito del orgullo y de la vanidad y de la vanagloria para decirte: nunca olvides que lo que puedes hacer no es por ti, es por la fuente. Es por causa de los chorros de la gracia de Dios que han caído sobre tu vida que puedes servirle a Dios. Comparte la gracia recibida. Mira, la gracia es la fuente de nuestra salvación. Es lo que necesitábamos para ser salvos. Pero también la gracia es la fuente para nuestro andar con Dios cada día. Es lo que hoy urjo de la gracia de Dios. Y Juan ya lo dijo en el Evangelio. Dice que de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Yo necesito la gracia de Dios todo el tiempo, hermanos. Tú necesitas la gracia de Dios todo el tiempo. Entonces, nunca olvides la fuente. Tú no eres la fuente, yo no soy la fuente, Él es la fuente. Nunca olvides que la ayuda que un hijo de Dios puede dar no es ayuda social. O sea, no estamos aquí en este mundo para hacer labor social con los pobres. Tampoco es altruismo. Ay, pues vamos a hacer el bien para sentirnos bien, ¿verdad? Para que le encontremos significado a nuestra vida. No, hermanos. Tampoco estamos haciéndolo porque somos tan amorosos, somos filántropos, ¿verdad? Como amamos tanto a nuestros semejantes, por eso les hacemos bien, por eso vamos y llevamos campañas médicas, por eso vamos y llevamos campañas dentales, por eso vamos y les llevamos un regalito a los niños el 6 de enero o el abril o cuando sea. No, es por causa de la fuente. Ahora, los milagros son solo señales que apuntan al Mesías y a su reino. No nos apuntan a nosotros, sino a Él. No nos exaltan a nosotros, sino a Él. Nos muestran. No son nuestras señales, son sus señales. ¿Se acuerdan de cuando el Señor Jesús convirtió agua en vino? ¿Sabes qué dice el Evangelio de Juan? Dice: este fue el principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es decir, este milagro era como un señalamiento de decir: Él es el que traería la bendición. Porque el profeta decía que cuando el Mesías viniera iba a haber abundancia de vino. Y la señal está diciendo: aquí estoy, yo soy la señal de que el Mesías ya llegó. Y es lo que Cristo está diciendo aquí. Hagan estas cosas, pero nunca olviden la fuente. Cuarta instrucción: nunca olvides quién es tu amo. Nunca olvides quién es el que te envía. ¿Sí? Uno de los problemas de los pastores y misioneros muchas veces en el mundo es que empiezan a ver como un negocio y empiezan a ver a la iglesia como un patrón que debería pagarles bien, que debería hacer todo y darles todas las prestaciones y servicios a tiempo y forma y la mejor atención y todas estas cosas. Y se nos olvida que nuestro amo es el Señor Jesucristo, que Él es el que nos llamó. Mira lo que dice el verso 9 y 10, por favor. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. O sea, era como llevar las moneditas estas. Algunos dicen que eran unas especie de cintos o de como cinturones de cuero.
y que ahí metían las monedas del material que fuera, oro, plata o cobre, y luego las envolvían y luego se las amarraban en la cintura y ahí llevaban su dinero. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos el dinero en la cartera, ¿verdad? No, ellos la llevarían ahí. Y hay quienes dicen incluso que eran como franjas de lino y que igual ponían ahí sus monedas y las envolvían. Era el dinero que llevaban para su viaje. ¿Sí? No sabías si ibas a llegar a una ciudad y si te iban a hospedar. Había mesones como aquellos donde llegó José y María, en donde te hospedarían pero te cobrarían. Había lugares en donde no serían tan hospitalarios, entonces necesitarías dinero para tus gastos en el camino. Y Jesús les dice: no quiero que lleven nada, no se preocupen por lo material. Ya lo dijo en el capítulo 6. No te afanes por qué habrás de comer, por qué habrás de vestir, por el calzado. No te afanes. Los gentiles se afanan por todas estas cosas. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, todas estas cosas van a ser añadidas. Es lo mismo que el Señor está diciéndoles aquí, ¿sí? Recuerda quién es tu amo, recuerda quién es el que te envió. Dice, versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y yo pensaría, ¿será que nunca se me va a acabar, Señor? ¿Nunca se me van a acabar los tenis que traigo, ni el pantalón, ni la camisa? Dice, no, sí se te van a acabar. Pero tu amo te va a proveer de esas cosas. Tu amo se va a encargar de sostenerte. Qué increíble esto. Esto me encanta, esto me recuerda a Deuteronomio 29:5. Si Dios no abandonó a Israel en el desierto, ¿qué crees? Tampoco lo hará contigo. Dijo Dios allá en Deuteronomio 29:5, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Y el Salmo 71:3 dice el salmista: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú ya diste la orden de que me vas a sostener, Señor, y sé que así será, porque ya la orden ya la diste tú. Les he platicado a mi familia y a muchos de ustedes les he platicado que en mi adolescencia pues era yo un vagabundo, por más de una razón. El rechazo de mi familia por causa del evangelio y muchas veces mi mala conducta. Entonces a veces simplemente no había comida en la casa, o si había no me castigaban. Entonces pues yo buscaba a mis amigos, tenía amigos. Gracias a Dios el Señor siempre proveyó cuervos y viudas que fueron de gran bendición a mi vida. Y saben, recuerdo que mientras estaba pasando por esos días difíciles, algunas veces lloraba. Y cuando abría la palabra recibía consuelo. Y un día me acuerdo haber leído el Salmo 27:10 que decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y ¿sabes? Él me recogió. Y Él me ha sostenido. Llevo casi 40 años de conocerle. Y sabes, Él ha sido fiel. Y luego el salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él ha sido bueno. Él ha sido un gran padre. Él ha sido un amo hermoso. Desde los 16 años que Él me tomó para servirle, ¿sabes? Nunca me ha faltado nada. No me ha hecho millonario, pero no necesito ser millonario. Alguna vez platicaba con uno de los hermanos de Estados Unidos y traía una maletita de ropa y me decía: esta semana me he dado cuenta con cuántas piezas de ropa puedo vivir. Solo necesito un lugar para dormir, una muda para cambiarme y un plato de comida. Nosotros nos complicamos, pero Jesús dijo: no te preocupes, porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su alimento. Qué hermosas palabras del Señor. Verso 10
Bueno, ya lo leí el verso, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno. Y Pablo lo dijo allá en 1 Corintios 9:14, y luego a Timoteo se lo dijo. Sí, Dios una y otra vez enseñó que no debemos preocuparnos. Si nuestro Señor nos envía a una misión en este mundo, Él nos va a sostener, hermanos. Quinta instrucción, es la última, la quinta instrucción. Nunca olvides quién es el juez. Mira lo que dice el versículo 11 al 15. Mas a cualquier ciudad, esto es difícil, esto es para nuestra cultura, es un poquito difícil de entender, pero míralo a la luz del contexto de los judíos. A cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Esto de sea digno, hay quienes dicen que probablemente los apóstoles tenían que llegar a la plaza de la aldea o de la ciudad, predicar en público, y si había alguien que se ofreciera a hospedarlos en su casa, se fijaran ellos primero, bueno, si ellos realmente estaban aceptando el evangelio o no, o si solamente eran altruistas, o quizá si en realidad ellos solo estaban haciéndolo por curiosidad, o quizá ellos lo hacían con buena gana, pero sus vidas no estaban reflejando una transformación. Hay varios aspectos de lo que podría ser esto de ser una casa digna. Lo cierto es esto, dijo el Señor Jesús: infórmense quién en la aldea pueda recibirlos, y no se muevan de allí. No anden buscando la comodidad, no anden buscando preferencias. Donde Dios provea, quédate ahí, le dice a sus apóstoles. Sí. Recuerda, nunca olvides quién es el juez, y Él te va a decir, Él te va a indicar dónde tienes que estar, cuándo tienes que estar, cuándo te debes mover, dice el versículo 12. Versículo 11, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 12, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Lucas 10:6 tiene un poquito más de claridad, por lo menos para mí. Lucas 10:6 dice: y si hubiere algún hijo de paz, ¿ya vieron? Si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, es como si el Señor estuviera diciendo: si hay alguien de ahí en esa casa que comparte la misma visión, que comparte el mismo objetivo, que ha decidido que su corazón le pertenezca al Rey de Reyes, quédense ahí, dice. Por él vale la pena quedarse ahí, y la paz de Dios va a reposar ahí. Entonces, no deseches a una familia solo porque la mayoría no están escuchando el evangelio. Si hay uno, vale la pena estar por ese uno. Y luego en los versículos que siguen ahí en Mateo 10, dice el versículo 14: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, dice. ¿Ya vieron? O sea, ¿sabes qué está diciendo el Señor Jesús? Si hay una familia de judíos o de israelitas que no quieren aceptar el evangelio del reino, ellos están poniéndose en la misma posición que ellos piensan de los gentiles, que son inmundos. ¿Ya viste? Pero mira lo que sigue, todavía está más fuerte. Dice el verso 15: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. ¿Para quiénes? Para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Y esto hace que nuestra mente regrese hasta Génesis. ¿Te acuerdas de Génesis? Cuando Lot llegó a vivir a Sodoma y a Gomorra. ¿Te acuerdas cuando llegaron 2 ángeles para llevarle el mensaje de salvación a Lot, para salir de Sodoma y Gomorra, porque las ciudades iban a ser destruidas? ¿Recuerdas que los hombres de la ciudad malvieron a estos 2 varones que eran ángeles y querían abusar sexualmente de ellos? No eran dignos.
eran inmundos, no eran dignos de recibir a estos mensajeros. ¿Sabes? Ellos eran perversos. Hasta es un adjetivo el ser sodomita. No eran dignos. ¿Sabes? Ahora tienes a dos predicadores del Evangelio de Cristo. Y si hay una casa en donde no creen el mensaje del Evangelio y rechazan al Señor Jesucristo, dice Cristo, salgan de ahí, sacúdanse los pies. Recuerda el contexto cultural, sacúdanse los pies y vayan a otra ciudad o a otra aldea. En el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para los sodomitas que para estos. Porque aquellos, en otro pasaje dice que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que se hicieron en estas ciudades como Corazín, Betsaida, Capernaum, dice, aquellas ciudades se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso el castigo será más tolerable para ellos que no recibieron señales que para estos que están recibiendo el Evangelio del Reino. Qué tremendo esto. Entonces, no olvides quién es el juez. Conclusión, Él nunca olvidará tu trabajo para Él. Si das de tu tiempo, si das de tus fuerzas, si das de tu dinero, si tienes una entrega, si Él te ha llamado a servirle. Y sabes, uno de los problemas más grandes de la iglesia de hoy es que pensamos que solamente los pastores o los misioneros son los que deben predicar el Evangelio, son los que deben servir a Dios, son los que deben llegar temprano, son los que deben irse a lo último, son los que deben. ¿Sabes? Los israelitas y los primeros cristianos del primer siglo, ellos no entendían eso. Ellos entendían que venir a Cristo era una entrega para servirle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque le habían servido a sus ídolos antes. Y hoy se habían encontrado con el Dios vivo y verdadero. Y a Él querían servirle con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nunca te canses de servirle al Señor. Nunca olvides estas instrucciones del Señor Jesucristo. ¿Sí? Son instrucciones precisas. No pierdas de vista el objetivo. Nunca olvides el mensaje. Nunca olvides la fuente de la gracia de Dios. Nunca olvides quién es el Señor de tu vida, el Señor de la mies. Y nunca olvides quién es el juez. 1 Corintios 15:58 dice el apóstol Pablo, así que hermanos, amados míos o amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, mientras estudiaba este tema, estaba pensando que hemos estado orando al Señor y sé que hay muchas inquietudes. Y hemos estado orando al Señor que Dios nos dé su voluntad, que Dios nos indique qué debemos hacer y que Él cierre las puertas si Él no quiere que hagamos algo. Queremos agradarle a Él. Hemos entendido por su palabra que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Y hay hermanos que han estado anhelando que podamos regresar, lo cual nos parece que es un sentir bueno en el Señor. Y también, pues no queremos forzar a nadie. Queremos seguir en esta comunión, pero queremos seguir esparciendo el Evangelio. Hay un pueblo ahí en la iglesia, ahí alrededor de la iglesia, la cumbre. Ellos necesitan seguir escuchando el mensaje. Ellos necesitan saber que Dios nos ha puesto ahí para hacer luz en medio de ese pueblo de tinieblas. Y que tenemos que llevar el Evangelio. Y que tenemos que recordarles que es por causa de la gracia de Dios que podemos seguir. Entonces estemos orando que el Señor siga guiándonos en todo tiempo, que podamos agradarle a Él. Él es el Señor de la mies, Él es el amo y a Él queremos servir. Y yo agradezco mucho a toda la iglesia por estar sirviendo estos meses que han pasado y porque han seguido sirviendo y adorando al Señor con nosotros. Y estamos muy contentos.
Entonces, gracias a Dios por su llamado, no solamente a ser sus hijos, pero también a ser sus siervos. Y si es la primera vez que estás escuchando la palabra de Dios, queremos decirte que el Señor Jesucristo, Él es el Señor y Él es el Salvador. Él quiere salvar tu alma si eres una de estas ovejas perdidas, que por las razones que seas has estado perdido, no has encontrado el camino. Hoy queremos decirte, Jesucristo es el camino. Ven a Él, ven a Él. No te tardes, ven arrepentido y dile: Señor, yo hoy he escuchado que tú planeaste venir a salvar almas perdidas, ovejas perdidas, y yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú seas el Señor de mi corazón. Quiero aceptar el mensaje y quiero aceptar al Señor del mensaje. Quiero recibirle como el dueño de mi corazón. Quiero que mi vida ya no sirva al mundo ni a los ídolos, que no me autosirva, sino que hoy pueda servirte a ti, pueda yo glorificarte a ti y pueda llevar tu luz a donde tú quieras que la lleve. Pues que Dios te bendiga mucho y queremos orar por ti. Si te comunicas con nosotros, nos encantaría poder hacer contacto contigo. Si es la primera vez que escuchas el Evangelio, si, quizá la segunda o la tercera, pero si no has venido a Cristo, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si ya eres un hijo de Dios, entonces nunca olvides estas instrucciones que el Señor, el Rey de Reyes, el Rey de este reino, ha dado para sus hijos.